yo y mi madre somos de mundos tan distintos. Entonces cuando yo la viera otra vez tenía que enseñarla tantas cosas de cómo es la vida real. ¿Se puede generar buen dinero en este mundo del contenido para adultos? No, yo grabé con muchos hombres que me gustaba, que yo miraba en porno y que me gustó mucho. Sí, sí. Porque es una manera O sea, muy y este cambio que entonces tú has dado en el día de hoy, ¿a qué sí, se debe? ese cambio Porque es un cambio no solo físico, pero también mental. Y entonces... Hola amigos, bienvenidos una vez más a uno de mis contenidos. Yo feliz de recibirlos a ustedes en esta tercera temporada, Más Hub. Y hoy es un placer recibir a uno de los actores que se dedican al contenido adulto. Y este hombre tiene ya trayectoria en la industria y se ha ganado el corazón de mucha gente. Y es el amor platónico también, yo sé, de muchos. Y puede ser de usted. Para mí es un honor recibir aquí en el plató a el actor, el brasileño Andy Starr. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Pero tú te ves que eres así siempre, que está contento, que está tú... Diferente a lo que vemos en las pelis, ¿no? Que siempre está... Si soy muy sexual en la vida real, soy una persona más alegre que sexy. Ah, claro, se vende un poquito Andy así iniciando, se vende a veces ustedes tienen que ser una actuación, es una actuación lo que a veces ustedes venden de tu vida así real. Debería ser, pero yo que empecé en eso hablando por accidente, yo no consigo crear un personaje. Ya. Entonces todo lo que hago enfrente a las cámaras, lo más, acaba que es algo natural, no es pensado o producido. Ya. Es solo porque yo estoy ahí. Ya. Sí, pero Mira, es una manera de trabajar con eso, es sí fingir, es sí overactuar, pero no es lo que yo hago. ya, mira, vamos a comenzar esta entrevista brindando. Venga, Ya empezamos. vamos a brindar, Andy, Sí, ya sé. por... Y a vosotros también. Claro, brindemos, ¿verdad? Y vamos a comenzar hablando, Andy. Andy Starr, ¿es tu nombre real o es el nombre que tú decidiste dar al actor porno, al chico que la gente pues conoce en las redes, en las pelis? ¿Cuál es tu nombre real? No, o- Andy Starr es un apellido, una manera cariñosa de que la gente me llamaba en Brasil, muchísimo antes de porno. Yo no había decidido utilizar este nombre, pero como ya tenía un tatuaje aquí en la espalda, no había cómo cambiar eso. Entonces fue lo más fácil y la verdad fue la mejor idea de la empresa. Y hoy en día como que pega, ¿no? Porque Sí, este es nombre, muy sencillo. Andy Starr, es como... Es muy de porno, muy de porno. Claro, claro. Mira, Andy, ¿y qué tú recuerdas? Tú eres brasilero. ¿De dónde eres de Brasil? Del sur. Nací en el sur, pero ya vivía en Río de Janeiro cuando empecé en porno. Ya. ¿Y qué tú recuerdas de tu infancia? De cuando Andy no estaba en el porno, cuando Andy era el jovencito que no sabía en la vida qué hacer, que era un niño. A ver, ¿qué tú recuerdas de esa niñez tuya? ¿Qué puedo decir? Que las únicas cosas que recuerdo del sur de Brasil, tengo recuerdos de infancia, Sí. pero una infancia muy pobrita y todo más, cosas que no son que quiero hablar. Y de Río de Janeiro es un recuerdos de mucho crecimiento, de una vida nueva, de salir de una ciudad pequeña y ir para una ciudad grande. Y después de salir de Río para venir para España, fue aún más grande construir nuevos sueños. Y una cosa, ahora que tú me dices, exacto, cuando esa infancia de donde tú naces, que tú me dices, que a lo mejor ahora es de admirar donde tú has llegado, de donde el Andy Starr, que tú me dices de la infancia de ese pueblo pequeño en Brasil, a lo que te ha convertido ahora en día. Es de admirar, creo yo. Y yo sé que mucho de la gente que nos ve también. En ese momento, Andy, tú no te pasaba nunca por la mente. Cuando tú estabas ahí en esa ciudad pequeña,
¿nunca te pasó por la mente que iba a dedicarte a la industria del porno? No, nunca pensei em ser, em trabalhar com isso. Ya. Todos nós, às vezes, pensamos em trabalhar com isso. Como dije, isso ocorreu como um acidente. Não sei, eu entrei nisso como se fosse me salvar-vidas, porque quando tuve um problema em Brasil, porque fui no ginásio, e aí me fizeram um vídeo, puseram na internet, eu perdi meu emprego e aquele momento foi um escândalo e a gente falava muito mal, eu não ia conseguir mais trabalho. O sea que tú antes de llegar a la vida que te dedicas profesionalmente sí. y Tenía tal, una vida normal, tú tenías una vida normal. supuestamente exacto, normal, sí, porque el porno es normal, es una Sí, cosa, es una manera ¿verdad? de decir. Pero que tú me cuentas de que tú fuiste tuviste un video y te captaron, te grabaron. Y en ese momento, pues a lo mejor en tu ciudad, se convirtió viral. Entonces de ahí viene. Y en ese momento, sí. ¿Y tú recuerdas en ese momento, Andy, qué te llegaba a ti a la mente cuando pasó esto de este video? Eu estava com muito medo do futuro, tanto que tentei quedar no trabalho onde estava, mas não funcionou. Quando a empresa de porno me chamou, eu hice com muito gosto, com muitas ganas, porque, como te dije, era mi salva-vidas e parecia um grande golpe de marketing que eu hubiera hecho tudo isso, mas a verdade é que só estava tentando reerguer-me, ¿entiendes? Sí, entiendo. O sea, que como tú dices, fue como por accidente, Sí, porque sí. La gente cree que todo se volvió viral de ti, tú perdiste tu empleo, como me dices, a lo mejor la gente te miraba, porque en ese momento, a lo mejor unos años atrás, el porno no era como ahora, que la gente a lo mejor ahora ya lo coge, es más, ¿sabes? Y en un país de allá en Latinoamérica, como hablamos, que a lo mejor es diferente que aquí en Europa. Entonces tú me dices que esto llegó así como de casualidad porque ese video se convirtió viral, tú tenías a lo mejor la gente en las calles, te daba un poco de... No, eso por internet. En las calles, no, porque fue un escándalo muy del mundo gay. Entonces estaba, eso todo pasó por internet, no físicamente. En persona yo nunca... Y cuando pasó esto, Andy, ¿llegó al conocimiento de tu familia, de tus padres, de tal? No sé, porque yo vivo lejos de mi familia y desde que salí de esa ciudad pequeña, yo realmente no tengo conexión. Yo pienso mucho en el futuro y no consigo mirar para atrás porque sé que no puedo volver atrás, ¿entiendes? Entonces, no sé si a ellos les gustan que hago porno, no sé si ellos descubrieron que pasó eso. Lo que me preocupa es como tener cuidado conmigo y así no pedir ayuda a ellos. Y yo quiero que tú me digas un bonito recuerdo que tú tengas de tu madre, que tú recuerdes ahora, un bonito recuerdo que tú, de tu madre, ¿qué sería? ¿Qué tú recuerdas? No sé, todos nosotros vamos a recordar de nuestras madres de una manera especial. Yo creo que por la pobreza y todo más, el recuerdo que tengo especial es de que ella empezó a trabajar y cuando se alejó de la familia fue porque era mejor para nosotros, ¿entiendes? No sé, el recuerdo bonito que tengo es que era una mujer fuerte. Era una mujer fuerte. Y si tú la tuvieras frente, ¿qué tú le dirías ahora mismo a tu madre? Estamos aquí hablando tú y yo solo. Dime, si tú la tuvieras frente, olvídate de todo, de las cámaras, y yo quiero que tú me digas, si tú tuvieras a tu madre frente a ti, o sea, ¿qué tú le dirías ahora? Solo una palabra. Ay, ¿te extraño? Sí. No sé qué... porque ahora
Yo y mi madre somos de mundos tan distintos. Entonces cuando yo la viera otra vez tenía que enseñarla tantas cosas de cómo es la vida real, de cómo el mundo es grande, de cómo hay tantas sexualidades distintas por ser una mujer antigua. Ella tiene pensamientos antiguos y creo que es cuestión de hablar y hacerla entender. No tenemos tanta conexión porque yo... Ya, y ella Entonces, tiene, exacto, naturalmente, ya entiendo. Una familia que no lleva bien acaba que excluye sus... Sí, su sí, gente. las creencias que nos han inculcado en las sociedades de que para una cosa la cosa es malo, bueno, ya entiendo. Pero al final es que tu madre, tú la tienes en tu corazón, la ama y la quiere como todos amamos a nuestras madres, Sí, ¿no? sí. Qué Claro bien. que tengo que enseñarla muchas cosas y no enseñarla, pero de alguna manera intentarla ver, hacer con que vea un otro mundo. No sé, todas, para que vosotros entiendan, todas esas personas más viejas que tienen religiones y que son contra gente como yo, ellos no son vilões, personas malas que quieren destruir a nosotros. Son solo personas con mentalidades distintas. Sí, claro, diferente. Ya para cerrar ese ciclo, yo quiero que tú mires esa cámara y tú le mandes un beso así a tu madre bien grande, esa cámara que está frente a ti. Que si tu madre te está viendo ahora mismo, ya sepa que tú la quieres y le mande así ese beso grande. Un beso a mi madre, a mi hermano, a mis hermanos, a mi familia de Brasil, pero principalmente a mis amigos de Brasil. Los amigos que tanto me ayudaron. Mira, entonces vamos a hablar ahora un Ya. poquito, sí, vamos, salud, porque, ¿verdad? Vamos, Andy, ahora a hablar. Ya tú llegaste, dejaste Brasil detrás, viene con nuevas cosas. Que tú recuerdas cuando tú llegaste a Europa, cuando tú llegaste a Europa de Brasil, ¿cuáles eran tus sueños aquí en Europa? ¿Qué tú decías cuando tú llegaste aquí? Todos llegamos con sueños, ¿verdad? Cuando venimos de otro continente, de otro país, a comenzar desde cero y tal, y más lo que tú nos acabas de contar, que tú dejaste atrás, todo esto que te envolvía. ¿Qué tú soñabas con Europa? ¿Qué tú querías ser? Yo vine a Europa por invitación de un otro chico actor que hablábamos por internet y había conexión y una pasión. Há 5 años atrás yo era mucho inocente, y entonces creía en todo eso de amor a distancia y todo más. Yo vine porque había esta promesa de crearmos algo juntos. Yo intento, às vezes, recordarme si una de las razones por la que yo vine fue para trabajar y crecer tanto como crecí. No consigo recordar si tenía ese pensamiento, entonces no puedo decir yo vine solo por el amor. Pero acabó que fue una de las cosas que pasó. Pero cuando llegaste, así que llegaste, fue porque por un amor, llegaste por una persona aquí a Europa. Sí, un chico que me invitó también brasileño, Ya. que no puedo decirle su nombre. Ya, Para que vea cómo está complicado. Ya. Mira, entonces el mundo ya que te envuelve ahora mismo, que tiene tantos fans, tanta gente que te quiere, porque hay mucha gente que te quiere tener, que te mira en los videos. Tú estás consciente de eso, ¿no? ¿Cuántos seguidores te siguen a ti en Twitter? Que tú recuerdes. 280 creo. 280,000. Sí. O sea, yo tengo y tenía un perfil falso con más 280. En Instagram perdí uno con 150. Ya. O sea, que es para que tú veas toda la gente que te quiere. Toda la gente que te da a seguir es porque quiere de una u otra manera, quiere verte, quiere tenerte y tal. Y lo que tú brindas, tú te dedicaste, que dijiste, bueno, me voy a dedicar al mundo del contenido para adultos y que no te ha ido mal porque
Tú has hecho muchísimas cosas dentro del mundo del porno, muchas películas con productoras, has hecho muchas imágenes de marcas y de tal. Como esta. A ver, ¿cuál? Hacemos un merchandising. Recuerda con esta foto que está guapa, ¿con quién la hiciste? ¿Quién? Sí. Esta es foto del fotógrafo Mano Martínez Ok. para la empresa 665 Leader. Muy bien. Sí. Una cosa interessante é que em Brasil, quando eu vivia na favela, que vivia em 9 anos, eu tinha essas fotos impressas, como em Xerox, deste desenhista, que é Tom Filland. Então, eu tinha diversos dibujos desses na parede. E depois, quando eu cheguei à Europa, e hice fotos para a empresa que eu tinha em minha parede, em Brasil, na favela. Sabe, isso foi um grande trabalho para mim. Foi como um sentimento de vitória. Y me gusta mucho esta empresa. Ay, que pues mira, qué bien, qué bien. Vamos a volver a brindar por eso, entonces. Sí. Entonces, Andy, ya una vez que tú estás aquí en Europa y tal, ¿tú recuerdas la primera película que tú grabaste aquí en Europa, ya profesionalmente, que tú decías, me voy a ir por el mundo del porno? ¿Cuál? ¿Tú recuerdas con... Sí. ¿Con quién fue que tú grabaste esa primera película? Sí, con mi expareja. Y un otro actor fue para Christian Bjorn. Fue muy bueno. Para mí grabar las películas es muchas veces muy fácil. Sí. Porque... ¿Pero es fácil ahora o siempre se te ha hecho fácil grabar? Porque al principio pienso que no era un poco... ¿No? ¿O para ti fue siempre normal? No. No, lo que hago, por ejemplo, es estar listo para empezar a grabar y ahí cuando empezamos a grabar, yo puedo relajarme y disfrutar como si fuera una... y cuéntame ahora que estamos hablando así de todo esto, ¿en las películas hay alguna escena que tú no lo hayas disfrutado? Por ejemplo, ¿hay algún actor que tú dices, que en tu cabeza dice, yo no vuelvo a grabar con ese actor? ¿Con cuál actor sería? Como que tú dices, no me gusta porque no me gusta. ¿Cuál? Una vez grabé con uno que estaba con un perfume muy fuerte, un perfume amaderado, y ahí en el momento no me gustó mucho. Pero creo que un mes después trabajé con él para OnlyFans y no tuvo problema. Ya. No sé si yo soy una persona muy fácil y consigo aceptar, yo soy libriano, entonces tengo mucho equilibrio. Consigo aceptar la gente, entender, no dramatizar tanto las cosas, ¿sabes? Sí, entonces sí. Por eso nunca tuve un conflicto tan grande con una persona a punto de que no quiera grabar con ella otra vez. Mira, Andy, y una persona que tú digas, me gusta grabar, esa persona que tú a lo mejor tenga en tu mente que tú ese momento todavía hasta lo recuerdas. Existe de todas estas películas que tú has hecho. ¿Cómo cuántas películas has hecho tú? ¿Tú te acuerdas más o menos cuántas películas así que tú tengas en tu cabeza? Como, qué sé yo, 40, 50, 100, ¿cómo cuántas? ¿Cuántas? No, creo que tiene por lo menos 300 películas. Wow, yo o sea, trabajé demasiado. Ya. Pero es lo que te digo. Y de todas esas así que tú recuerdas, dime un actor que tú recuerdes, que tú digas, me gusta, me disfruté esa escena. ¿Cuál? De dos que voy a hablar, porque soy su fans, que es Cutler y... ¿Cómo se llama este más mayor? Rocco Estilo. Que eran dos tipos que son del estilo que me gusta mucho y son hombres que yo miraba. Pero también miraba a Biaggi, que es un que me gustó mucho.
O sea que tú tienes tu también. No, yo grabé con muchos hombres que me gustaba, que yo miraba en porno y que me gustó mucho. Sí, sí, eso te iba a decir, que si tú tienes algún fan, alguien que te en el mundo porno, si tú tienes algún, tú cuando Andy no está grabando su vida normal, ¿te gusta el porno? Sí, ¿Te gusta? Aún Y, continuo mirando. y como a quién te gusta ver en el porno, ¿qué Sebastián actor? Orivi. ¿Cuál? Sebastián Orivi. Sebastián, quero gravar contigo. Quero trabajar contigo. Ya, por favor. ese uno que está en tu lista que todavía no lo ha cumplido. No. Pero se va a dar pronto. Sí. Se va a dar. Ah. Mira, Andy, y así hablando de ahora mismo hay una gran diferencia porque a lo mejor antes no existía mucho esto de las redes y tal, y el mundo del porno era como más cerrado, ¿no? Porque tenían que la productora llamarte y tal, ¿no? Es así. ¿Te gusta lo que está haciendo? O sea, este cambio que ha dado el mundo con las redes y tal, o te gusta más como lo hacías antes con la productora? ¿Cómo? Yo entendí que esas aplicaciones como OnlyFans, Just for Fans y todas esas son como el YouTube. Es una oportunidad de que tú que tienes talento y que puedes trabajar con eso, puedes hacer sin respaldo de una empresa, ¿sabes? Sí. Yo creo que es bueno, porque, por ejemplo, yo miro en YouTube muchísima gente que la tele jamás le daría oportunidad. Sí. Porque no tiene la voz especial, no tienen la apariencia especial que tanto se habla. Y son gente que yo veo que pueden hacer lo que hacen. O sea, que para ti es más favorable ahora. Sí, y también es más favorable, es necesario, porque es más importante aún que más personas tengan oportunidad de trabajar, porque el futuro más que nunca está incierto para trabajos normales, ¿sabes? Entonces, y estas cuanto más gente productoras, trabaja, Andy, es mejor. y estas productoras así que tú has trabajado con muchas, o sea, ¿se le paga bien? ¿Hay un caché bien a los actores? ¿Esta productora le pagan bien a los...? Yo llegando de ¿Cómo Brasil, es ese negocio? Yo no sé negocio. cómo es. ¿Cómo es ese negocio? ¿Cómo cuánto? A lo mejor tú no me vas a decir un precio exacto, pero como cuánto por una película le pagan a un actor en una productora. hoy se pagan por escenas. Sí. Algunos actores o empresas hacen sí películas enteras, pero yo no hice ninguna película entera. Los valores entre 400 y 800 euros, pero yo llegué de Brasil, entonces ese era un valor que para mí estaba muy bueno. Yo sé de gente que consigue subir su caché mucho mejor. Ok. Porque sabe que vale que vale eso. No sé exatamente cómo está el mercado ahora con OnlyFans y todo más. Ahora mismo tú te dedicas más a tu OnlyFans. O sea, tú tienes como tu propia página. Tu propia página donde tú tienes tus fans, que la gente paga por ver los contenidos y tal. Y también las colaboraciones que hacen con otros actores, ¿no? Esa es como la forma ahora más rápida ahora de ganar dinero y de hacer contenido para los adultos. Sí, porque tú tienes también control de tu imagen, tienes control de cuánto está ganando. Es un poco más justo que trabajar para otras empresas, pero no sé, hay una ilusión de trabajar para otras empresas y saber que tiene un cámara, que tiene un director, que tiene una infinidad de gente que está participando de eso, que va a ganar su dinero, que va a pagar sus cuentas de su familia. Claro. Que ganar dinero para OnlyFans no es tan digno. Sí, entiendo. Cuando tú ganas dinero y sabes que otras personas están ganando dinero, que estás haciendo girar una rueda de... Sí, es una empresa, es una rueda que... Eso me hace sentir mejor. Claro. Cuando tiene un maquilador ganando dinero, cuando veo que está ahí.
el OnlyFans soy yo y ahí es mi empresa. Y no sé, yo me gustaba más antes también. Sí, te entiendo. Mira, Andy, y yo te voy a decir ahora hablando así, a lo mejor hay muchos jóvenes que nos pueden estar viendo ahora y que te han visto a ti y tal. Y no tienen como esa experiencia como tú en este mundo, que sabe de la parte económica, de los trabajos y de tal. ¿Cómo tú podrías decir que se puede vivir del porno? ¿O se puede vivir bien? ¿Se puede generar buen dinero en este mundo del contenido para adultos? El porno es una de las artes, creo que más abiertas, con más oportunidades, porque hay gusto para mucho tipo de gente. No sé, creo que el secreto es intentar. Y si te va bien, trabajas con eso. Si no, tú puedes conciliar los dos. Y también, junto con eso, también tienes que equilibrar a ver si tú no vas a complicar tu trabajo y tu vida en el futuro por haber trabajado con eso. Creo que es una decisión muy complicada para que yo diga a la gente cuál es lo correcto y cuál es... Claro, porque como tú nos contaste, a ti te pasó que tú estás dentro de esto porque era como ya lo que tenía que hacer por lo que te pasó, pues tú hacerlo era como tu forma de continuar adelante, Sí. No pero tenía mucho que perder, pero sí, una persona formada que tenía un trabajo grande y algo más. No, pero que también el porno yo creo que es un arte, ¿no? Es que yo creo que si te gusta este mundo, al que le gusta, que si yo soy una persona que a lo mejor puedo ser, qué sé yo, un empresario, un político, pero quiero dedicarme al porno, yo creo que hoy en día la mente... No, es que yo creo que es así, Andy, que estamos muy cerrados de la cabeza. Sí, porque al final ¿cómo se reproduce el ser humano? A través de a través de... No. Entonces la gente es como un poco tabú y un poco curioso. Y más en este siglo que estamos tan allá que la gente esté pensando así, ¿no? Porque al final es disfrutar, es pasarlo bien. Y dentro de pasarlo bien y disfrutar, Andy, ¿verdad? ¿Qué tú disfrutas más en el porno? Vamos a hablar un poquito así ya más profundo. Andy, ¿qué se disfruta más? Cuando no es. ¿Cómo tú disfrutas más, Andy? Yo trabajé muchísimo más como pasivo. Sí, desde tus inicios. Sí, porque era un chico muy flaquito, blanquito, y ahí trabajaba con chicos más altos, más fuertes. Y visualmente es mejor este juego de una persona más delgada, que sea más frágil con una persona más eso sexualmente es muy fácil de trabajar, porque es una manera. O sea, y este cambio que entonces tú has dado en el día de hoy, ¿a qué se debe? Ese cambio es un cambio no solo físico, pero también mental. Y entonces lo que pasa es que en porno sí ando haciendo muchísimo pasivo, pero en mi vida real, más que nunca, estoy siendo versátil. Estoy abriéndome para cambiar entre... yo cometí un error, porque en los últimos años trabajando con porno, yo vestí mucho este personaje y no trabajé mucho mi sexualidad. Okay. Entonces ahora estoy otra vez haciendo eso. Y entonces por mis vídeos de OnlyFans puedes ver mucho mejor cómo soy. Ok, o sea que sí, hay que decirle eso a la gente. Por ejemplo, en tu OnlyFans, la gente no solo puede encontrar videos de... o sea, tú tienes varios contenidos de todo, de tu vida, ¿no? En OnlyFans tú vendes tu vida completamente. No. En mi página yo pongo vídeos sexuales de mis encuentros sexuales o vídeos producidos para OnlyFans. Ok. Pero de mi propia vida no hablo mucho. Ah, ya. Hay una parte de mi intimidad que no es física, pero mi intimidad mental, que yo guardo. Y todos nosotros guardamos
Mesmo as pessoas mais públicas do mundo não vão falar de algo. Sí, 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 sí. Mira, Andy, ¿y ya que tú eres un actor así, cómo Andy puede vivir, o sea, tus experiencias de pareja? ¿Tú has encontrado parejas celosas o qué? ¿Cómo tú puedes controlar esa... ¿Ha tenido tú parejas que han sido celosas que no están dentro del porno o tal? Sí, teve uma. En el momento que estaba con él, no conseguía ponerme tanto en su lugar, pero después en otra relación con una persona que también hacía porno, yo conseguí entender de dónde viene la inseguridad, de dónde viene el miedo de que tu pareja sea... Eso tiene que ver con gustar y no querer perder, ¿sabes? Ya. Es algo que tienen que trabajar los dos. Que tienen que hablar. No es tan sencillo con una otra persona que no trabajas con porno. Pero la diferencia principal es que tú sabrás con quién. Y si yo no hiciera porno, tú no tendrás certeza con quién yo. Porque por más que decimos que tenemos una relación tú y yo, en el día a día yo puedo hacer otras cosas con otras personas, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Porque precisamente, Andy, exacto, tu trabajo es... O sea, cuando tú estás en una escena, no, ustedes venden un morbo, ustedes venden algo irreal muchas veces, que no es como algo que nace así natural normalmente, digo yo. Tienen que vender fantasías, ¿no? Entonces, tú me dices, ahorita me decía al principio de la conversación que tú eres así. Lo que nosotros vemos de ti en una escena, que a ti se te hace fácil porque tú eres así y tal. ¿Cómo se da la química entre tú y un actor cuando tú vas a grabar una película? ¿Lo hace, o sea, las películas tuyas van porque te atrae la persona o porque tiene que hacerlo y para el trabajo, para hacerlo? ¿Cómo? No sé, desde muy joven yo ya tenía mucha facilidad para le gustar a la gente, para que yo gustara a la gente, porque cuando joven yo era muy flaquito y un tipo muy feito, entonces antes yo no merecía menos respeto, menos amor, porque yo era menos bonito, ¿entiendes? Entonces yo sé que hoy la gente que yo veo que no está tan cacha, que no está tan arreglada, no merece menos respeto, no merece menos atención, solo porque no está arreglada y no está cacha, ¿sabes? Ya. Entonces, para mí es muy fácil hacer eso porque yo no espero de la gente. No, que pero sea al así. final entonces tú me dices, tú haces como una actuación. No, de manera No alguna. porque te atraiga la gente, No, sino al tú me revés. estás diciendo que porque como tú sabes que pasaste por esta situación, porque tú ves a una persona... No, a lo que no mejor- es actuación. Que yo siento morbo por la gente, por muchos tipos de gente, porque no cobro de ellos que sean de un perfil que está en mi cabeza de lo que es bonito, ¿entiendes? Ya. Entonces por eso sale tan natural, porque yo veo a un hombre y no le estoy pidiendo mentalmente que tú tienes que cambiar eso. Yo miro a un hombre y consigo ver que gostoso eres por la manera que es, ¿entiendes? ¿Y cómo le gusta el hombre a Andy? ¿Cómo que te gusta? El hombre ideal que tú dirías. No, estaba pensando eso en el gimnasio hoy. Que me gusta tanto los hombres que hasta vestido de mujeres. Me gusta. Sí. Sí, que estaba muy confuso. Y verdad, y en las pelis, y en las pelis, ¿nunca has hecho tú una escena con un chico vestido de chica? No, O hacer chico y chica, o... No, eso no. ¿No? No, ya trabajé con una chica, pero no era solo actuación. Pero no sé, yo andaba un poco confuso con eso, si me gustaban las mujeres, pero con el tiempo conseguí entender que no, que me gustan tanto los hombres que hasta vestido de mujeres me gusta. Eso fue bueno para mi cabeza. Mira, Andy, y cuando tú no estás, ¿qué te gusta a ti hacer? Cuando tú cuando están fuera las cámaras, las escenas,
qué sé yo, qué le gusta a Andy Starr. Aquí está Anderson. Ah, ¿Te tu gusta verdadero Anderson? nombre es Anderson. Sí, 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 sí. Ya, Pero a Anderson, exacto. Andy. Vamos a dejar a Andy estar atrás, en un lado, y vamos ahora a hablar con Anderson. ¿Qué le gusta a Anderson? Dime algo, algo que tú digas que te gusta hacer, que te gusta, que te sientes feliz. ¿Con qué? Con personas. La única manera que yo soy feliz de verdad es cuando tengo a alguien a mi lado haciendo cualquier cosa, hablando o en el shopping o en el gimnasio. ¿Eres mucho de amigo? ¿Te gusta hacer amigos? Sí, todos nosotros somos. Algunos aprenden y creen que no. Ahora en este tiempo de pandemia tenemos que estar alejados. Tenemos que estar. Pero todos nosotros nacimos para compartir. Y no solo por internet, no solo por redes sociales, compartir de verdad. Sí. Estar de verdad juntos. Y dentro de la industria del contenido para adulto, dentro del porno, ¿existen amigos? ¿Tú tienes algunos que son amigos sinceros de verdad dentro de los Sí, 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 actores? claro. Mencióname dos actores tengo que tú Ken- consideres que son tus amigos. Sí, que tú sí, Ken Summers. ¿Sí? Este estuvo conmigo en mi comienzo más difícil. Y otro que, déjame acordar su nombre de trabajo, porque solo recuerdo su nombre de verdad. O sea, sí, para que veas, son tan amigos que, exacto, Sí. recuerdas su nombre real y el que... Sí, no sé si puedo decir su nombre de verdad. Arrow, voy a decir solo el sobrenombre, Arrow. Ya, que ya, es ya. otra persona que también estuvo conmigo. Y hay muchas personas que están conmigo cuando necesite, que puedo decir, necesito una grabación, alguien para grabar, y yo causo sí. Claro que es un mundo de como, no es de pelea, pero de competencia. De competencia, entre pero ustedes tienen como... no de odio e enemistad. Sí, entiendo. Pero claro, es como una competencia en el trabajo qué Sí, sé sí, yo. Hay algunos, por ejemplo, actores porno que dirían, no, con Andy yo no grabo, con el otro yo no grabo. Se da eso que uno se cree mejor que el otro, que existe eso entre ustedes los actores. No sé, yo soy mucho de respetar lo que la persona quiere hacer, porque si tú es mucho mejor trabajo, ¿entiendes? Ya. Entonces no hago cuestión de grabar con alguien si no es natural. Ya, mira Andy, y que casi el tiempo se nos termina y hay tantas preguntas y tantas cosas y uno quiere preguntar y tal, y la gente que nos está viendo a lo mejor también quiere que yo siga preguntando y tal, pero el tiempo se nos agota. Andy sacó estos minutos para nosotros que te agradezco. Yo quiero saber cómo, para grabar una escena, una película, que a lo mejor uno la ve que duran 40 minutos, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hacen estas películas que duran tanto? Y eso ahí pan. ¿Cómo son? No depende de la empresa. Algunos tienen más de una cámara, entonces pueden enseñar distintos ángulos, como ángulos de la misma decimos. cosa. Otras tú tienes que repetir el mismo ángulo en momentos distintos de la cámara. Repetir la misma posición, pero de distintos ángulos. No sé, depende de la empresa. Ya. Y esto ahora con el OnlyFans, que son ustedes, hay muchos ustedes que son su autoproductora, Sí, ustedes sí. mismos. Para tú grabar, por ejemplo, en OnlyFans con un chico, ¿cómo será? ¿Cómo quedan? ¿Él te invita, tú lo invitas? ¿Cómo? Sí, hay conexión, hablamos muchas veces por internet, por las redes sociales, o indicación de otra persona. Y ahí tú cuadras un lugar. Yo intento que sea lo más natural posible, entonces tengo siempre una cámara fixa para que no tenga que preocuparme tanto en qué está pasando. O tengo alguien que graba. Y esto
¿Cómo se da? No sé, no se corta la gente cuando tienen otras personas que están grabando. ¿Cómo se mantienen con esto erectado? ¿Cómo es todo ese mundo? No sé, creo que Porque sale digo, muy yo me natural. cortaría. Yo no sé si doy para esto, pero yo creo que yo me cortaría de ver una gente que está ahí, que no sé qué. No, después de haber hecho 3, tú ibas a entender que, por ejemplo, esta cámara que está aquí de una manera que como trabajando y él sabe cuál es el trabajo que tiene que hacer, así como el cámara de porno y el director de porno. Entonces son gente que no están ahí juzgándote Sí. y cuanto más disfruta mejor. Entonces, cuanto más perra te pones, mejor para el producto final. Mira, Andy, y más o menos como una cantidad que tú digas, yo me he ganado en OnlyFans en un mes, tanto. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? Por un mes. Sí, en un mes así que tú digas, yo me he ganado, como ¿cuánto es ese mundo? A ver si Gané en un mes más que ganaba en 8 meses en Brasil trabajando. ¿Cuánto es la cifra? Dile una cifra porque cada mes eso varía, ¿no? No. Cada mes, o sea, para el mí sí, OnlyFans sí. cada mes es diferente. Los ingresos son diferentes. Pero tú no vas a decir un mes de los tuyos, ¿cuánto sería? ¿Cuánto tú has ganado así en un mes? Solo con el OnlyFans. A ver, no te dé vergüenza. Mira, la gente que nos ve quiere saber ese dato. A lo mejor. ¿Cuántos? No sé cómo contestar eso de una manera que no sea... quien quiere trabajar con eso, trabaje, esfuérzate, intenta. No consigo contestar porque creo que es feo. No. En un país, en un mundo donde hay tanta gente con tantos problemas tan graves. Y yo sé que trabajé como 8 horas por día para ganar. Entonces, no sé. Yo no quiero que la gente se sienta mal. Trabajo. No, porque yo entiendo que tú haces un trabajo que no muchos son capaces de hacerlo, que también es lo que hablamos. Hay un antes que la gente no sabe y que es como una carrera universitaria. Hoy en día tú estás posicionado, no, porque hoy en día tú estás en un lugar que a lo mejor el que comenzó ayer a hacer porno no va a estar a la misma altura a tu nivel, pero porque todo va poco a poco. Entonces, es lo que te digo, es más o menos para uno tener a lo mejor a la gente que nos está viendo ahora y no sabe y escucha muchas cosas. Entonces, tú que estás frente a mí y que sé que no nos vas a mentir, tú nos vas a decir una cantidad de la que se han ingresado en un mes. Es así. A ver, dinos, 3,000, 4,000, 2,000, ¿cómo cuántos se pueden? O un estimado, no exacto, un estimado. Se puede ganar. Yo voy a poner entre, digo para atores conocidos, se puede ganar entre 2 y creo que 8 o 9 mil euros. 8 para actores pornos vale. Que yo conozco y que me dicen cuánto están ganando. Entonces tengo una media de entre lo que gano yo y lo que más gente gana. Pero hay gente que entra en eso y está ganando 60,000 euros, está ganando 80,000 euros. Hay gente que ya era famosa, que está ganando muchísimo más dinero. Madre mía, pero sí, que es mucho dinero. Sí. Y tú que conoces a esta gente, o sea, tú que tienes más accesible a la gente del porno y tal, tú que conoces también, que tienes amistades dentro del porno, o sea, ¿qué hace? Aparte de hacer porno, ¿qué les gusta a ustedes hacer? Y más cuando ganan todo este dinero, ¿qué hacen? No sé, ¿en qué piensan? Yo hablando con mis colegas, lo que ellos piensan mucho, que también es una manera de que tú puedas trabajar hoy, es pensar en el futuro, ¿entiendes? Y pensar que eso no es para siempre, que en el futuro cuando tengas más edad, tú vas a necesitar de este dinero para sobrevivir. Entonces por eso es tan importante ganar más dinero. Para mí es difícil porque como no pienso en el futuro,
no consigo de verdad poner tanto foco así en ganar más dinero. Ya. Pues mira, nosotros esta conversación quisiéramos que sea más larga, pero para que tú veas, se va alargando. ¿Cuántos minutos llevamos nuestro productor? ¿Qué? No sé cuánto. 1 hora, 40. No, pero se nos ha hecho, pero hemos hablado poquito, ¿no? Yo creo que ha sido poquito que hemos hablado, pero bueno, hay muchas cosas más que a lo mejor podríamos saber de ti, porque es como hablamos. Yo creo que eres un gran excelente, o sea, eres un ser humano excelente, que te queremos agradecer por decirnos que sí a nuestro contenido. Toda la gente que nos está viendo, vamos a dejar que tú le digas tus redes sociales, donde la gente puede seguirte, en el Twitter, en el OnlyFans, en Instagram, cómo la gente que nos está viendo ahora y a lo mejor no te sigue, ¿cómo puedes seguirte? Mis redes es Andy Star Sexy y solo Instagram, que es siempre un problema, que se llama Andy Star. Okay. Las otras todas es Andy Star Sexy Instagram, que siempre es un problema. ¿Te la han hackeado mucho? ¿Te la han...? Sí, Instagram es una aplicación muy como preocupada con los costumbres y la moral. Entonces todo que no es... Ustedes, yo creo que ustedes los actores porno tienen más cabida, ¿verdad? En Twitter, que es más abierto, más... Sí. Instagram es muy serio, no sé cómo decir. Sí, muy serio, muy reservado. Las fotos tú tienes que tener cuidado, Ya entiendo. Y verdad, Andy, ¿y cómo tú te haces con tanta gente que a lo mejor te escribe por el DM, los privados, los mensajes en las redes sociales? ¿Cómo tú controlas mucha gente que te escribe para hacer cosas? ¿Cómo tú controlas eso? En el auge, cuando trabajabas mucho, yo realmente no conseguía contestar y ni saber qué estaba pasando. Después de un tiempo, principalmente en la cuarentena, yo conseguí ver algunos mensajes. Twitter tengo un perfil fake, pero para las redes sociales nosotros nunca somos famosos suficiente para tener la cuenta verificada. Entonces yo no consigo una verificación, mismo teniendo este perfil fake con más gente siguiendo que yo. Porque, no sé, para ellos nosotros nunca tendremos el derecho de sí, tener una el actor porno es un poco, le dan otro... Bueno, pues mira, a ver si, claro, porque es como hablamos, es un trabajo normal como otro. Y un trabajo que ustedes se disfrutan, que la gente también disfruta, entonces, y que se gana mucho dinero, como tú me has dicho. Andy, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. A ustedes también gracias. Recuerda que para seguir disfrutando de estos contenidos en esta tercera temporada, usted tiene que suscribirse al canal, irse al Only, porque todo lo que nosotros hablamos, Instagram, a veces lo censura, YouTube, entonces estamos también en el Only, que no tiene que pagar nada, la suscripción es gratis para que lo pueda ver completamente este contenido. Nosotros en una próxima entrega estaremos con ustedes y será hasta la próxima.